Hey, ¿cómo están amigos? Yo soy Fernava y bueno, pues en esta ocasión les voy a enseñar a hacer una imagen para sus redes sociales. Ya me han estado preguntando mucho acerca de todo lo que estamos haciendo. Hay algunas personas que tienen algunas dudas y bueno, este video lo estoy grabando más que nada para hacer una idea nueva y para explicarles algunas cositas que a lo mejor no les quedan muy claras. Hay algunos elementos que vamos a utilizar o algunas técnicas que ya se las expliqué antes en otros videos y de todos modos cuando toque estas referencias se las voy a ir dejando por aquí. Estas imágenes, bueno, pues no son muy difíciles de hacer. Yo estoy utilizando Photoshop para realizarlas, pero ustedes pueden utilizar otras herramientas como Illustrator o bueno, incluso hay aplicaciones. Más que nada yo les estoy enseñando cómo hacerlo aquí porque es donde yo aprendí y es donde a mí me gusta trabajar, pero igual les puede servir para inspiración para alguna de sus publicaciones. Entonces bueno, vamos a empezar. Y bueno, como pueden ver, esta es la idea que vamos a estar realizando ahorita. Esta es la imagen que vamos a tener como resultado. Y bueno, quiero pasar a enseñarles los materiales para que ustedes puedan ver lo que se utilizó originalmente para crear esta imagen. Estos son los materiales, de hecho lo único que vamos a utilizar son estas moras que encontré en internet. Todos estos recursos yo los encontré en Google, pero igual hay páginas para que ustedes puedan descargar recursos y les voy a dejar aquí una tarjeta para que puedan saber dónde pueden descargar imágenes sin derechos de autor y en alta calidad todas. Entonces bueno, es básicamente lo que sería el cupcake, lo que vamos a utilizar, las hojas y las moras, eso es todo. Entonces bueno, vamos a regresar a nuestro Photoshop y bueno, vamos a empezar. Y bueno, lo que vamos a hacer es crear un nuevo documento. A este documento, como saben, yo siempre le pongo en una altura y una anchura de 2000 por 2000 píxeles y bueno, en la resolución yo le pongo 72 píxeles por pulgada. Hay un suscriptor que me dijo que es recomendable que le pongamos por aquí unos 76 píxeles más o menos, algo así, por pulgada, ya que cuando la subimos a Facebook nos hace una reducción. Entonces bueno, él recomienda que nosotros utilicemos un poco más de pixelaje por pulgada aquí en la resolución. A lo mejor vamos a utilizarlo en un 80, no sé, ya es cuestión de que ustedes lo prueben y vean si les funciona o no. Y bueno, después de esto simplemente le vamos a dar aquí en crear. Nuestro documento, como pueden ver, es cuadrado, entonces va a ser aquí donde vamos a empezar a trabajar. Como les digo, he leído todos sus comentarios, todas sus inquietudes y todo lo que me dejan ahí. Y bueno, hay algunas personas que me dicen que voy un poco rápido en los tutoriales, entonces voy a tratar de explicarles un poquito más lento cómo es que se hace todo el proceso. Bien, entonces vamos a empezar primero con nuestra paleta de colores. Yo aquí tengo esta paleta ya creada, de hecho son dos colores los que yo utilicé para lo que sería nuestro fondo. Y bueno, les voy a explicar cómo es que yo creé el fondo. Aquí, si se dan cuenta, Photoshop siempre trabaja por capas. Yo tengo aquí una capa que es la capa que está aquí, la base. Entonces aquí yo le voy a poner color fondo. Y bueno, aquí vamos a crear un nuevo degradado. El degradado lo podemos encontrar en esta parte de aquí. Si le damos clic derecho en esta parte, puede ser que nos aparezca el bote de pintura o puede ser que ya nos aparezca la herramienta de aquí, cualquiera de las dos. Con clic derecho seleccionamos el degradado y bueno, yo voy a seleccionar uno de los primeros degradados que hay aquí, que viene por defecto ya en nuestro Photoshop. Y bueno, si se dan cuenta, este degradado viene de blanco a negro, entonces no nos sirve para nuestra composición estos colores. Entonces nosotros queremos cambiar estos colores. Para cambiarlo simplemente le debemos dar clic aquí en esta barrita donde están los colores y bueno, aquí nos muestra lo que es nuestro degradado. Para cambiar el color debemos de seleccionar uno de estos nodos en la parte de aquí y bueno, en este color yo voy a seleccionar este color que yo tengo en mi paleta de colores. Ustedes pueden ver el código aquí, de hecho si se dan cuenta lo pueden copiar de hecho desde el video y bueno, le vamos a dar aquí clic en OK. Ahora vamos a seleccionar el segundo color de nuestro degradado y este color es un poco más claro. Aquí está el código de color para los que lo necesiten y bueno, le voy a dar aquí clic en OK. Ahora, si yo ya tengo mi degradado así, si se dan cuenta, si yo hago un trazo, viene de un oscuro aquí a un claro en esta parte de la derecha abajo. Y lo que yo quiero es que esté el color más claro en el centro y los colores más oscuros en la parte de afuera. ¿Cómo se hace esto? Bueno, debemos de cambiar nuestro degradado de lineal que está aquí a radial. Y ahora, bueno, vamos a crear unas reglas para saber de dónde a dónde estamos haciendo nuestro trazado. Bien, para crear nuestras reglas es muy sencillo, simplemente debemos dar control R en nuestro documento de Photoshop, aquí donde sea. Y bueno, nos van a aparecer estas reglas tanto arriba como a la izquierda y lo único que debemos hacer es dar un clic en cada una de ellas y arrastrar una regla hacia el centro. Si se dan cuenta, las líneas estas que creamos son magnéticas, entonces bueno, se van a pegar cuando nosotros nos acerquemos al centro del documento de nuestro Photoshop. Entonces ya después de haber creado nuestra regla simplemente debemos dar un clic y arrastrar lo que sería nuestro degradado hacia
la parte exterior. Yo, si se dan cuenta, estoy arrastrando desde el centro hacia la parte de afuera y me está dejando el color oscuro en el centro y los colores claros en la parte de afuera. Yo lo que quiero hacer es invertirlo. Entonces en esta parte de nuestro degradado, en la parte de arriba, hay una opción que dice invertir. Entonces bueno, si yo la cliqueo, ahora cuando yo haga el trazado del centro hacia afuera, lo que va a hacer es que me va a crear el degradado tal y cual yo lo quiero. Si se dan cuenta, los colores oscuros están en la parte de afuera y los colores claros están en el centro. Entonces bueno, ya aquí es cuestión de que ustedes jueguen con el degradado tal cual ustedes quieren que les quede. Por ejemplo, si hacen un trazo un poquito más pequeño, el color oscuro de la parte de afuera, bueno, va a ser más marcado. O si hacen un trazado muy largo, casi no se va a ver ese cambio de color. Entonces ya depende de ustedes. A mí me gusta que sea oscuro en la parte de afuera, entonces por eso lo voy a dejar más o menos así, para que se vean bien los bordes. Y bueno, después de esto vamos a empezar a crear las ondas. Si se dan cuenta, en el documento original había unas ondas que nosotros debemos de crear. Y bueno, para crear estas ondas lo que debemos hacer es crear una nueva capa en esta parte de aquí. Y bueno, si se dan cuenta, aquí nos va a crear una nueva capa de color transparente, por eso aparece esta cuadrícula aquí. Y bueno, aquí vamos a ponerle capa de ondas. Y bueno, aquí vamos a crear un nuevo degradado. Este degradado lo vamos a seleccionar ahora sí de los colores que ya venían por defecto en nuestro Photoshop. Si se dan cuenta, está así. Y vamos a regresar a nuestro degradado lineal para que cuando hagamos un trazado en esta parte nos aparezca que viene desde el color blanco hasta el color negro en esta parte. Si se dan cuenta, cuando hagamos el trazado aquí, este trazado deben de cuidar hacerlo en esta capa de ondas para que no afecte a nuestro color de fondo. Si le quitamos aquí la visibilidad de la capa, verán ustedes que siempre se muestra en esta parte. Y bueno, ya con eso tenemos dos capas, la del fondo y la de las ondas. Entonces en la capa de las ondas lo que debemos hacer es seleccionar esta parte que dice filtro. Nos vamos a ir aquí a la parte donde dice pixelizar y le vamos a dar aquí en mosaico. Ahora, si se dan cuenta, aquí lo que está haciendo es que crea varias celdas para lo que sería nuestra imagen. A mí me gusta trabajar así con celdas grandes porque si hacemos divisiones muy pequeñas no van a ser tan perceptibles a lo que nosotros queremos lograr y las ondas van a ser muy pequeñas. Entonces bueno, yo estoy trabajando con ondas, con celdas, perdón, muy grandes, más o menos así, en unos 180, 170, por ahí así deben de seleccionar un valor. Y bueno, le vamos a dar aquí clic en OK. Ahora, estas no son ondas, estas simplemente son como barras y lo que nosotros queremos hacer es ondearlas, como les había dicho. Entonces, bueno, debemos de dirigirnos después a esta parte donde dice filtro y nos vamos a ir a esta parte que dice distorsionar. Ahora aquí vamos a seleccionar la parte de onda y bueno, si se dan cuenta, si nosotros jugamos con estos valores, bueno, aquí antes les quiero recordar algo. Este número de generador les recomiendo que lo pongan en 1 para que su onda sea más clara. Si ustedes lo dejan en 5 como viene por defecto, si se dan cuenta aquí en la miniatura hace algunas formas un poco más caprichosas y no parecen unas ondas a pesar de que nosotros movamos estos valores. Entonces les recomiendo que aquí en el número de generadores le pongan 1 y así, si se dan cuenta, nuestra onda ya es un poquito más homogénea. Y bueno, ahora sí ya podemos cambiar esta parte de lo que sería nuestra longitud y la amplitud de nuestra onda. Entonces si se dan cuenta, más o menos queda así. Y bueno, aquí ustedes ya pueden ir jugando con los valores, como les digo, en amplitud. Por ejemplo, si lo hacen un poquito más grande, su onda es más pronunciada. A mí no me gusta tanto que se vea así, así que yo lo puedo dejar en 1. Y bueno, cuando ustedes ya terminen de hacer la onda como a ustedes les guste, simplemente le van a dar aquí clic en OK. Y bueno, ahora si se dan cuenta, ya nos queda nuestra onda aquí, pero no se ve nuestro fondo. Es este fondo de aquí morado y lo que nosotros queremos es que se vea. Entonces para esto seleccionamos la capa de nuestra onda y vamos a cambiarle el modo de fusión de capa. En el modo de fusión se cambia en esta parte de aquí donde dice normal y vamos a seleccionar un modo de fusión de multiplicar. Ahora, si se dan cuenta, hay varios modos de fusión, ustedes pueden ir probando el que más a ustedes les guste. A mí me gusta el fondo de multiplicar, pero le voy a bajar un poco la opacidad a lo que es más o menos un 30% a lo que son mis ondas. Si se dan cuenta, aquí son perceptibles, no al 100%, pero sí se alcanzan a ver. Y bueno, esto lo que me gusta y por lo que yo lo escojo es que aún mi fondo, si se dan cuenta, me lo hace un poco más oscuro. Y esto es lo que yo quiero lograr en mi composición. Entonces, bueno, a mí me gusta cómo se ve así. Ustedes pueden, les digo, ir jugando con el valor de la opacidad y también el modo de fusión de la capa. A lo mejor hay otros efectos que les pueden gustar, por ejemplo este también se ve muy padre, el de restar. Entonces bueno, ahí es cuestión de cada uno. Y bueno, ya con esto quedan terminados nuestros fondos. Si yo presiono control H escondo mis reglas y ustedes pueden ya ver cómo está terminado totalmente el fondo.
Bien, ahora ya tenemos aquí nuestro grupo de la paleta de colores, que fue lo que utilizamos para nuestro color de fondo. Bueno, pues a esta paleta de colores yo le agregaría a lo mejor el color amarillo, porque lo vamos a estar utilizando un poquito más adelante, pero bueno, ahorita no nos vamos a preocupar por eso. Vamos a empezar a arrastrar algunos de nuestros elementos principales para empezar a trabajar con ellos. Y bueno, yo voy a seleccionar los tres de una vez para pasarlos directamente a mi documento de Photoshop. Bien, aquí está lo que sería el cupcake, le doy enter y bueno, me van a aparecer las moras y lo que serían las hojas. Las hojas las voy a hacer más grandes de una vez para empezar a trabajar con ellas ahorita. Y bueno, voy a ocultar todos estos tres elementos y vamos a empezar con el cupcake. Si se dan cuenta, esta imagen no es una imagen PNG, por lo que tiene un fondo. Si se dan cuenta, si yo oculto estos dos que son mis fondos, bueno, tiene acá un fondo de color morado. Entonces, bueno, lo primero que debemos hacer es quitar ese fondo para que nuestra imagen trabaje con los fondos que nosotros ya acabamos de hacer. Bien, para esto yo ya les dejo un tutorial aquí en una tarjeta para que ustedes sepan cómo pueden ustedes borrar el fondo de una imagen. Ahí les detallo 3 métodos diferentes para que ustedes puedan lograrlo. Chequen lo que les va a servir muchísimo, más que nada si hacen composiciones así en Photoshop. Y bueno, hay otras formas y hay otros usos que ustedes les pueden dar, pero les recomiendo verlo porque es una de las herramientas más básicas que necesitan para trabajar en Photoshop. Entonces bueno, yo voy a adelantarme esta parte del video y ahorita los veo. Y bueno, después de haber terminado con lo que sería el recorte de lo que es el cupcake, nos va a quedar así, ya sin fondo. Si se dan cuenta, aquí bueno, yo utilicé una técnica de las tres que les compartí. Y bueno, pues ahora sí vamos a empezar a ordenar nuestros elementos para que no se nos haga un desastre aquí y tengamos todo en orden y sepamos dónde está cada cosa. Entonces bueno, primero vamos a empezar a ordenar lo que serían los fondos. Vamos a seleccionar las dos capas con Shift y le vamos a dar en Control G. Esto para crear un grupo con estos dos elementos. Y bueno, a este grupo directamente lo vamos a poder controlar desde un solo clic. Ahora aquí a este grupo yo le voy a poner lo que sería fondos, o ustedes pueden utilizar el nombre que ustedes quieran. Y bueno, incluso ustedes pueden seleccionar colores para ir poniendo todo en orden. Y bueno, para estos otros elementos yo voy a crear un grupo, pero antes también voy a pasar a recortarlos todos utilizando la misma técnica. Y ahorita continuamos. Y bueno, ya que están recortados los tres, vamos a empezar a acomodarlos y al final vamos a pasar a hacer lo que sería el grupo. Y bueno, vamos a empezar acomodando las hojas. Las hojas, como pueden ver, están aquí en esta parte. Y bueno, para esto yo las voy a poner en la parte de la derecha abajo. Y bueno, lo que yo hago simplemente es rotar las hojas. Esto lo hago con Control T para poder modificar mi imagen así. Y bueno, esta parte de las hojas la voy a poner en esta parte aquí. Bien, ahora esta capa no me es suficiente para acomodarlas como yo quiero, y para esto simplemente le voy a dar Control J en la capa de mis hojas para hacer un duplicado. Bien, esta hoja, si se dan cuenta, estas dos me sirven, pero esta que está aquí no se ve porque está muy incompleta y porque corta esta parte de la imagen. Entonces bueno, lo que yo voy a hacer es seleccionar esta capa y bueno, lo voy a crear aquí lo que sería una máscara de capa. Ahora voy a seleccionar un pincel negro y bueno, pintando aquí sobre la máscara de capa voy a empezar a borrar esta que sería la hoja en esta parte de acá. Y bueno, va a quedar más o menos así. Ahora la segunda capa, que es la que había duplicado antes, que es la capa que está intacta, sin ningún recorte, está en esta parte de aquí. Entonces lo único que yo voy a hacer es darle Control T y la voy a voltear horizontalmente para que estos tres elementos que están en esta parte, que es básicamente las mismas hojas de aquí que acabo de recortar, aparezcan pero de este lado. Y bueno, ya con esto voy a tener en orden mis imágenes. Lo único que voy a hacer ahora es pasar la capa que no está recortada, es decir, de estas hojas en la parte de abajo, para que estos dos elementos que son las hojas grandes queden como principales o al frente. Y bueno, estas son las modificaciones que yo voy a hacer con estas hojas aquí en la parte de la derecha. Ahora, estas hojas se ven un poco opacas, entonces lo que yo les recomiendo que hagan es que le pongan un poco más de brillo, y eso, bueno, lo vamos a hacer con Control U. Aquí lo que vamos a hacer es cambiar la saturación de nuestras hojas, simplemente para que se vean un poquito más vivas. Yo le voy a poner un valor de 40 en esta parte de la saturación, y bueno, esto lo voy a replicar también en esta parte. Le voy a dar Control U en esta parte de la hoja que está recortada, y le voy a dar aquí una saturación de 40. Ya con esto nuestras hojas, si se dan cuenta, se ven un poco más vivas, se ven un poco más verdes. Y bueno, esto es todo el acomodo que vamos a hacer con las hojas. Entonces bueno, estas dos las puedo seleccionar y le puedo dar Control G, y aquí le puedo dar de nombre al grupo como hojas. Bien, ahora vamos a pasar con otros elementos, y estos son los elementos de las moras. Si se dan cuenta, aquí yo tengo todos estos elementos ordenados, y bueno, les voy a enseñar cómo yo hice el acomodo de estos elementos que son las moras. Y bueno, vamos a pasar primero a seleccionar una parte de ellas para ponerlo justo aquí donde están estas. Si se dan cuenta, está aquí acomodado
acomodado, así va a quedar nuestra imagen. Y bueno, para hacer esto nosotros tenemos una capa con todas las moras, entonces lo que vamos a hacer es dividirlo. Esto lo hago yo utilizando la herramienta de marco rectangular, si se dan cuenta. Entonces bueno, lo único que hago es un trazado de los elementos que yo quiero separar de aquí. Y bueno, simplemente después de haber seleccionado estos elementos le doy en control J. Ahora estos elementos, si se dan cuenta, yo ya los tengo por separado y voy a empezar a ordenarlos. Estos primero los voy a poner aquí junto a lo que sería el cupcake en la parte de adelante, más o menos va a quedar así. Ahí se ven bastante padres, se ven bien. Y bueno, ahora vamos a tomar otro elemento para ponerlo en la parte de atrás. Esta capa, que es la que está en esta parte volando, la voy a cambiar de lugar. Y bueno, el siguiente elemento va a ser el mismo, va a ser este, pero sin esta parte. Y este le voy a hacer un cambio. Miren, les voy a explicar. Voy a seleccionar esta parte de lo que serían las moras, que es el elemento de adelante. Le voy a dar control J y con esto ya me va a quedar esta mora que quedaría separada. Aquí está, como pueden ver. Y bueno, este elemento se ve bien, pero tiene algunos otros elementos extra que lo están tapando, que son otras moras. Entonces bueno, para esto yo voy a seleccionar la herramienta de borrador que está aquí. Y bueno, simplemente voy a empezar a borrar toda la parte de atrás que no quiero de mi imagen. Y bueno, ya con esto me va a haber quedado aquí una mora separada de las demás. Si se dan cuenta, es una sola. Y bueno, después de esto voy a seleccionar este elemento, le voy a dar control T, clic derecho y le voy a dar aquí en voltear horizontal para que el elemento quede así. Y bueno, más o menos parezca que se está asomando una mora por esta parte. Ahora es muy grande el elemento, entonces lo voy a hacer un poquito más pequeño, más o menos ahí, y lo voy a acomodar un poquito más arriba y a la derecha. Y bueno, ahora este elemento yo quiero que esté atrás de lo que sería el cupcake. Si se dan cuenta, la capa del cupcake que está en esta parte es esta de acá. Entonces yo lo que debo de hacer es pasar este elemento hacia la parte de atrás. Y bueno, ya con esto nos da el efecto de que esta mora se está asomando más o menos ahí. Y bueno, la podemos sacar a lo mejor un poquito más, así quedaría nuestro elemento. Y bueno, esto es todo lo que vamos a hacer aquí. Ahora hay otros elementos que vamos a empezar a modificar, y esos son cada uno de estos elementos que están por separado. Entonces bueno, vamos a separarlos todos utilizando la misma técnica, simplemente un marco rectangular, le damos control J en esta parte y ya queda una mora separada. Luego vamos a hacer lo mismo con este otro elemento, vamos a seleccionarlo y luego le vamos a dar aquí en control J y ya con esto va a quedar otro elemento. Y bueno, el último que queda es este de acá, entonces lo vamos a seleccionar, le vamos a dar aquí control J y ya con esto quedarían nuestros elementos separados. Si se dan cuenta, ya puedo mover cada uno de ellos independientemente. Entonces bueno, está bastante padre hacerlo así. Y bueno, a lo mejor ustedes se pueden quedar con este diseño como respaldo de todas las moras juntas. Simplemente aquí le cambiaríamos el nombre como moras respaldo. Y bueno, simplemente le vamos a quitar la visibilidad. Ahora, si se dan cuenta, ya tengo muchísimas moras, muchos elementos aquí. Entonces yo les recomiendo que todos estos elementos los seleccionen y los hagan en un grupo, y a este grupo le pongan el nombre de moras, porque como nuestra composición va a estar llena de elementos, si no nos vamos a empezar a confundir con muchos de ellos. Entonces bueno, lo único que yo haría a lo mejor es quitarle la visibilidad a estas, que sería el respaldo de las moras. Y bueno, pues ahora sí vamos a empezar a ordenar algunos elementos. Bien, el primero va a ser este de aquí, esta mora de aquí a la izquierda. La voy a hacer un poco más grande y bueno, más o menos la voy a poner aquí en esta parte de la derecha. Bien, el siguiente elemento que yo voy a acomodar es este de aquí, lo voy a poner más o menos por acá, y este elemento sí lo voy a hacer un poquito más pequeño, lo voy a poner así. Y bueno, ahora vamos a seleccionar este otro elemento y lo vamos a poner aquí en esta parte más o menos. Yo creo que de tamaño está bien, a lo mejor lo podemos hacer un poquito más pequeño, simplemente que quede aquí acomodado. Y bueno, a mí me gustaría tomar otro elemento u otra mora, pero ¿de dónde la tomamos? Bueno, yo la tomaría básicamente de este ejemplo que tenemos aquí. Lo que voy a hacer es darle control J y bueno, ya vamos a tener otra copia de este elemento. A lo mejor este sí lo podemos voltear también, le vamos a dar control T y le vamos a dar aquí en voltear horizontalmente. Entonces bueno, ya nos va a quedar otro elemento más. Este elemento a lo mejor sí lo podemos hacer un poco más grande, simplemente es para que se asome por aquí en esta parte. Y bueno, ahora así quedarían acomodadas todas nuestras moras, pero bueno, vamos a tener que darles un efecto porque esto no se ve muy bien, que digamos, les hace falta un desenfoque para que se vean mejor. Y bueno, aquí esta mora, si se dan cuenta, está en esta parte. Esta mora la voy a pasar en el grupo de las moras aquí, si se dan cuenta, pues ya quedaría así. Ahora les voy a explicar por qué esta mora queda en esta parte de aquí atrás de lo que sería nuestro cupcake. Como bueno, vamos a crear un nuevo grupo para estos dos elementos. Este grupo se va a llamar cupcake como tal.
yo les recomiendo que estos elementos no los muevan. Incluso estas moras que están en esta parte, yo les recomiendo que lo pongan aquí como el cupcake, porque como es el elemento principal, todos los elementos que están con él se van a quedar estáticos, entonces no los vamos a mover. Entonces bueno, yo les recomiendo que lo dejen así, tal cual. Si se dan cuenta, este grupo contiene 3 elementos que son 2 moras y el cupcake. Entonces bueno, así no nos vamos a confundir. Recuerden que es importante tener orden en el diseño que vamos haciendo. Bien, ahora sí vamos a empezar a trabajar con los elementos extra, que son estos de aquí. Este a lo mejor lo puedo mover un poquito más a la derecha arriba y un poco pegado así. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer con estos? Como vamos a empezar a trabajar con profundidad de elementos, les recomiendo que estas moras de aquí, esta la vamos a hacer un poco más oscura, esta lo hacemos con control U y vamos a bajar lo que sería su luminosidad, más o menos así. Este elemento de aquí también les recomiendo que le den control U y bajen su luminosidad, porque van a ser elementos que al fin de cuentas van a estar desenfocados y simplemente los vamos a utilizar para crear un efecto diferente. Esta mora de aquí también se me hace que está muy oscura, entonces le vamos a dar control U. Y bueno, más o menos así quedarían los elementos. Para que se vean mejor y para que parezca que van cayendo y van volando de un lado para otro, yo lo que hago es seleccionar cada uno de estos, le doy aquí en filtro, le doy desenfocar, le doy aquí en desenfoque de movimiento. Y bueno, aquí el movimiento que está haciendo la mora es como que está saliendo del centro hacia afuera o de afuera hacia el centro. Entonces sí les recomiendo que aquí en el ángulo ustedes busquen que más o menos sea este efecto, ¿saben? Como que está saliendo de aquí para acá. Si ustedes lo hacen así, pues no se va a ver tan realista, porque el ángulo va a ser diferente, va a estar saliendo la mora como que de un lado totalmente random. Entonces no es lo que queremos que quede así tal cual. Y bueno, aquí en la distancia del desenfoque yo les recomiendo que utilicen una distancia más o menos de unos 30 píxeles. Depende del tamaño del elemento que ustedes estén haciendo, pero no es recomendable ni que se vea muy claro o totalmente enfocado, ni que se vea totalmente desenfocado. O sea, se debe de entender que es una mora lo que está saliendo volando. Entonces a lo mejor podemos poner aquí un porcentaje de 30 o a lo mejor 35, 34, más o menos así. Y bueno, así lo vamos a repetir con estos otros elementos. Le vamos a dar aquí en filtro, desenfocar, desenfoque de movimiento. Y bueno, igual cambiamos el ángulo de desenfoque, porque van a ser diferentes en todas nuestras moras, porque son elementos en diferentes posiciones. Y bueno, le vamos a dar clic en OK. Y bueno, pues esta que es la otra mora, le vamos a cambiar el desenfoque. Esta sí va a estar un poco más enfocada, porque va a estar más cerca de lo que es el elemento principal, que en este caso es el cupcake. Acá tiene un desenfoque de 34 píxeles, pero a lo mejor le podemos poner un desenfoque de 25 o incluso menos, le podemos poner a lo mejor un 20, más o menos así, para que se vea más enfocado. Y bueno, este que sería la siguiente mora de aquí, igual desenfocar, le vamos a dar aquí un desenfoque de movimiento, lo centramos un poco más y en el ángulo a lo mejor sí le podemos poner un 25% de desenfoque de píxeles. Y bueno, quedaría más o menos así. Ahora con esto ya terminamos nuestros elementos de lo que serían el cupcake y los elementos que están desenfocados por acá. Y bueno, ahora uno de los últimos cambios que vamos a hacer es a lo mejor acomodar aquí nuestras hojas en esta parte, porque se verían mejor si estuvieran un poco separadas, quizá para que se entienda que hay varias hojas y que hay más. Entonces lo mejor quizá sea que no se toquen, más o menos así. Ahorita ya que estaba viendo toda la composición, creo que se ve mejor. Y bueno, después de esto lo que sigue es agregar lo que serían nuestros textos. Para esto, bueno, vamos a cerrar los grupos que ya tenemos aquí activos y vamos a empezar a escribir como tal el texto. Y para eso necesitamos nuevamente nuestra paleta de colores que está en esta parte de aquí. Entonces bueno, la vamos a hacer visible, la vamos a poner en esta parte de acá más o menos, la vamos a mover un poco hacia la parte de abajo. Y bueno, vamos a empezar a escribir. Lo primero pues es un subtítulo pequeño que vamos a utilizar aquí, que va a decir ven a probar y bueno, esta fuente, si se dan cuenta, no es una fuente que ya tenga unas configuraciones predeterminadas. De hecho, si nos vamos a esta parte de carácter, les voy a enseñar que las fuentes, aquí bueno, la voy a centrar antes con control H hacia mis reglas. Y bueno, les quiero enseñar que esta fuente tiene un espaciado diferente. Si se dan cuenta, lo tienen en 200, porque si lo ponemos en un espaciado de 0 no se ve tan bonito. Entonces por eso yo utilicé un espaciado entre cada una de las letras de 200, y así se me hace que se ve muchísimo mejor. Y bueno, en la fuente, como les digo, es Montserrat. Yo estoy utilizando la versión regular y bueno, el tamaño de la fuente lo estoy poniendo en 40 puntos. Y bueno, ahora vamos a poner la palabra cupcake. Para la palabra cupcake yo utilizo otra fuente y bueno, lo voy a enseñar aquí. Vamos a poner primero la palabra,
Luego voy a cambiar la fuente, y la fuente que yo estoy utilizando aquí es la fuente de Mont y la estoy utilizando en la versión Black. Ahora, aquí sí les recomiendo que el espaciado lo regresen a 0 para que sus fuentes estén más pegadas, sus letras, perdón. Y bueno, el tamaño sí lo vamos a hacer más grande. El tamaño a mí me gusta que cuando trabajo yo con dos tamaños o con un subtítulo, por ejemplo, aquí que dice ven a probar on, entonces aquí yo sí les recomiendo que esta fuente que es más grande la pongan del mismo tamaño de la línea de arriba. Entonces bueno, quedaría más o menos así. Ahora el color, yo estoy utilizando el color amarillo de aquí, entonces bueno, simplemente voy a cambiarle el color. Y bueno, aquí con mi cuentagotas voy a seleccionarlo y le doy aquí en OK. Entonces bueno, quedaría más o menos así. Y bueno, pues esto sería lo que es el título y el subtítulo. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es crear un nuevo grupo que abarque estos dos elementos y guarde todas nuestras capas de texto. Entonces la selecciono, les doy control G y bueno, después a este grupo lo voy a llamar como texto. Bueno, a lo mejor aquí lo podemos ordenar un poquito más para abajo y bueno, quedaría así. Bien, ahora faltan unos elementos que van a ir en esta parte de hasta abajo, que va a ser básicamente nuestra dirección y nuestro WhatsApp o algún número de contacto a lo mejor que queramos poner. Y bien, para esos datos yo utilicé la misma fuente de Montserrat, entonces podemos crear a lo mejor un duplicado. Entonces aquí, que es el texto que ven a probar, lo vamos a duplicar con control J y bueno, simplemente vamos a cambiar lo que sería la ubicación de este texto, lo que sería la ubicación del texto copia, y le vamos a poner aquí. Ahora, este texto no tiene el espaciado de las fuentes porque es un texto que no está buscando crear ningún tipo de venta o llamar la atención tanto como el texto principal. Entonces en el espaciado le vamos a poner un 0 y bueno, aquí vamos a poner nuestra dirección. Yo aquí tengo una dirección inventada. Bueno, vamos a dejar un espacio y aquí vamos a poner lo que es el WhatsApp y bueno, acá tengo un número ficticio igual, 222 178 92 31. Y bueno, más o menos queda así. Aquí, bueno, el espaciado, quizás si pueden dejar un espaciado un poquito más grande, a lo mejor podemos poner un 100, así se ve bastante padre. Y bueno, lo que sí les recomiendo es que este texto lo hagan más pequeño, que no tenga el mismo tamaño del título o del subtítulo más bien que estamos utilizando arriba, porque si no va a desviar lo que sería la mirada. Entonces bueno, sí les recomiendo que sea a lo mejor de un 20, o se ve muy pequeño, a lo mejor quedaría en un 30. El texto de aquí, así se ve bastante padre. Y bueno, lo único que haríamos es acercar un poco más el elemento hacia la parte del centro. Entonces bueno, ya quedaría así. Bueno, pues aquí faltan unos elementos que son totalmente opcionales. Ya ustedes pueden dejar así tal cual la imagen, pero bueno, yo creé una nueva capa en esta parte de hasta adelante, donde bueno, voy a hacer unos trazados. Entonces bueno, aquí la capa se va a llamar trazos. Y bueno, como les digo, yo no lo estoy haciendo con mouse, yo lo estoy haciendo con una tableta. Entonces bueno, con esto básicamente yo me puedo permitir hacer algunos trazados aquí. Y bueno, estos son más que nada como un tipo de adornos más o menos, pero igual siento que se ven bastante padres. Entonces bueno, simplemente son líneas que debemos de ir dibujando aquí para nuestro diseño. Entonces bueno, más o menos quedarían así. Vamos a poner unos de este lado también para que se vean padres aquí. Y bueno, como te digo, esto es totalmente opcional. A mí me gusta ponerlo porque me gusta cómo se ve. Y bueno, aquí tú puedes elegir ponerlo con tu mouse o no. Y bueno, aquí en el fondo estoy viendo que lo que es mi degradado en la parte de abajo de lo que son las ondas no se ve mucho. Entonces a lo mejor podemos subirle el porcentaje a un 40% y ya con esto quedaría terminada nuestra imagen. Y bueno, pues espero que te haya gustado este video. Espero que te haya servido. Si fue así, por favor suscríbete, comenta, comparte. Y puedes checar en mi canal otros videos. De hecho también me puedes mandar a mis redes sociales tus diseños y si necesitas ayuda igual me puedes preguntar. Y bueno, pues estamos en contacto y nos vemos en otro video. Beware this brother who can't love another, never works hard, I just take it undercover.